En esta primera clase vamos a hablar sobre generalidades de anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras y forma del cuerpo humano. Viene del griego anatomé, que significa cortar, disecar una estructura del organismo. La disección es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura de un cuerpo humano. Si bien la anatomía se estudia a través de la disección, las técnicas de imágenes diagnósticas y otros procedimientos clínicos y quirúrgicos también contribuyen al progreso del conocimiento anatómico. De esta manera tenemos diversos tipos de anatomía, como ser la anatomía descriptiva, que es la que separa el cuerpo en sistemas y aparatos. La topográfica es la que lo estudia por regiones. La anatomía clínica o aplicada es la que la relaciona con un diagnóstico. La anatomía comparada es la que utilizan, por ejemplo, los veterinarios. La anatomía microscópica es la histología. Y la macroscópica es la que vemos a simple vista o con ayuda de lupas. También tenemos la anatomía del desarrollo, que es área de la embriología, la anatomía funcional, que es lo mismo que decir fisiología, la anatomía de superficie, que es muy utilizada en kinesiología, ya que la evaluación clínica kinésica se utiliza a través del estudio de la anatomía de superficie. Bueno, anatomía quirúrgica, que es la que utilizan los cirujanos, la anatomía de imágenes, ¿no?, que es para relacionar estructuras anatómicas en diferentes estudios de imágenes, como ser radiografías, tomografías computadas, resonancias magnéticas, centellogramas, ecografías, etc. Y la anatomía patológica, que es la que estudia la estructura del tejido o de la célula en la enfermedad. De esta manera tenemos varios niveles de organización. Tenemos al hombre como sujeto de estudio y nosotros nos vamos a focalizar en el estudio macroscópico de sistemas, aparatos y órganos. Estos niveles de organización que nos competen, tenemos que tener en claro cuál es la definición de cada uno de ellos. El órgano es una agrupación de tejidos diferentes. Un sistema es un conjunto de órganos que coinciden en una función. Y un aparato, que ya prácticamente no se usa, es un conjunto de órganos diferentes que contribuyen a una misma función. De esta manera tenemos, por ejemplo, el sistema locomotor u osteoartromuscular, un sistema de órganos internos, donde tenemos el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, urinario, reproductor, y un sistema de aislamiento y protección de vida en relación y de coordinación de funciones, como ser el sistema tegumentario, el sistema nervioso, en los órganos de los sentidos, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. De esta manera, dividimos al cuerpo para el estudio de la anatomía en cabeza, tronco y extremidades. Dentro de la cabeza tenemos el cráneo y la cara, y dentro del tronco tenemos el cuello, tórax, abdomen y pelvis. Y por último, los apéndices del tronco, que son las extremidades, tenemos el miembro superior y el miembro inferior. Para hacer una correcta descripción anatómica tenemos que tener en cuenta primero qué tipo de órgano es, a qué sistema pertenece, cuál es su función, cuál es su ubicación y su forma, y qué elementos o accidentes posee en cada una de sus caras o bordes. Qué relación presenta con otras estructuras y órganos, es decir, qué estructura tiene hacia medial o hacia lateral, hacia adelante o hacia arriba, y cómo está irrigado y cómo está inervado. Para esto tenemos que comprender algunos términos de movimientos, como ser el movimiento de flexión y extensión, el movimiento de aducción y abducción, movimientos específicos como ser el de oposición y reposición del pulgar, el movimiento de retrusión y protrusión, por ejemplo, en la mandíbula, el movimiento de rotación que se produce en el antebrazo, que se denomina supinación y pronación, y un movimiento
específico del pie que implica la combinación de 3 movimientos que son la eversión y la inversión. También en el hombro podemos tener elevación y depresión del hombro. Bien, ahora pasamos a las generalidades del aparato locomotor. El aparato locomotor podríamos definirlo como un sistema osteoarticular, neuromuscular y vascular. ¿Qué significa? Que está compuesto por todas estas estructuras óseas, articulares, nerviosas, musculares y vasculares, con el objetivo de generar movimiento. El aparato locomotor está formado entonces por músculo, por huesos, por articulaciones, por tejido conectivo, por nervios y por vasos. Todo esto para lograr el movimiento. Para continuar y desarrollar una correcta descripción anatómica, tenemos que tener muy en claro cuáles son las inserciones de una estructura, por ejemplo un músculo, las relaciones del mismo, el recorrido que realiza, de qué manera está inervado y vascularizado, qué acciones o funciones puede tener esa estructura. Cuando hablamos de irrigación o de inervación tenemos que tener claro el concepto de ramos colaterales y ramos terminales, y cuando hablamos de la vascularización venosa, el concepto de lo que se denominan afluentes o venas tributarias. Acá tenemos un ejemplo de un sistema arterial, de un sistema venoso y de una irrigación, en este caso del nervio trigémino en la cara. Bien, generalidades del esqueleto. El esqueleto es una estructura de conformación osteocartilaginosa y cuyas funciones son permitir la inserción tanto de músculos como de diferentes estructuras de tejido conectivo, permitir la posibilidad de movimiento y de protección. Los huesos del cuerpo son aproximadamente 208 sin considerar los huesos sesamoideos y supernumerarios del cráneo. La configuración externa de los huesos, tenemos 3 tipos de huesos, de acuerdo a sus dimensiones, al predominio de sus dimensiones, los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. ¿Qué es un hueso largo? Es aquel que la longitud predomina sobre las otras dos. En los huesos largos se distinguen un cuerpo o diáfisis, 2 extremidades o epífisis y la zona de unión entre ellas, también denominada metáfisis. Estos huesos habitualmente se encuentran en las extremidades, como por ejemplo el húmero, el fémur, la tibia, el peroné, etc. El cuerpo tiene la característica de estar formado por tejido compacto periférico que va disminuyendo su espesor desde la parte media hacia las epífisis y un conducto medular. Los huesos planos son aquellos en donde la longitud y el ancho predominan sobre el espesor. Habitualmente presentan 2 caras y bordes cuyo número varía según la forma, por ejemplo las costillas o los huesos del cráneo. La función principal es de formar cavidades y proteger estructuras. Los huesos cortos son aquellos en donde no hay un predominio de una dimensión sobre la otra. La función principal es la de soportar peso. Tenemos ejemplos de huesos cortos del pie, como por ejemplo el calcáneo, el astrágalo, los huesos del carpo. Y tienen una pequeña capa de tejido compacto rodeada de tejido esponjoso que se encuentra formando líneas de fuerza. Respecto a la configuración interna del hueso tenemos una capa de tejido conectivo que lo envuelve, periférica, que es el periósteo, sobre la cual se produce el crecimiento a lo ancho del hueso, y a nivel de la metáfisis, en los huesos largos, encontramos el cartílago de crecimiento,
que es la zona donde el hueso crece a lo largo. Los huesos en general están conformados por hueso compacto, periférico, y hueso esponjoso, que es más central, donde se forman el trabeculado, que responde a las líneas de fuerza o de tracción a la que es sometido el hueso. Por último, en los huesos largos, en la parte más interna, se encuentra ubicada la médula ósea, cuya función hasta la adultez es una función hematopoyética. El esqueleto está dividido en términos generales en tres partes. Por un lado, el esqueleto axial, formado por la cabeza ósea, la columna vertebral, el esternón y las costillas. El esqueleto apendicular, formado por el miembro superior y el miembro inferior. Y la unión del esqueleto axial al miembro superior e inferior está dado por los que llamamos cinturas o cíngulos. La cintura escapular o cintura torácica, formada por la clavícula y la escápula, y la cintura pelviana o cíngulo pelviano, formado por los dos huesos hemicoxales. También tenemos que describir en los huesos las diferentes eminencias y salientes óseas. Primero tenemos que describir cuáles son las superficies articulares que tiene ese hueso para articular con otro hueso, y otras eminencias y saliencias extraarticulares, como relieves, protuberancias, tuberosidades, espinas, crestas, etc. No podemos dejar de mencionar que el hueso es un tejido vivo y tiene, por supuesto, su vascularización. Los huesos largos tienen habitualmente la vascularización a través de una o dos arterias nutricias, también mediante arterias que irrigan el periósteo y arterias articulares, y los huesos cortos y planos tienen arterias periósticas y arterias orificiales. Todas las uniones óseas se agrupan en articulaciones, también llamadas artrosis o coyunturas. El estudio de la topografía funcional y la variación temporal de las articulaciones se conoce como artrología. Las articulaciones generalmente se clasifican en tres tipos: tipo fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Algunos autores también incluyen la clasificación ósea, que se refiere a las articulaciones de tipo sinostosis, en donde los dos huesos se han fusionado y no tienen ningún movimiento, y otro tipo de articulación, que es la articulación a través de estructuras musculares, que se denomina cisarcosis. Nos vamos a concentrar entonces en los tres tipos de articulaciones que hay: las fibrosas, antiguamente llamadas sinartrosis, que son articulaciones que tienen muy poco movimiento. Estas articulaciones están compuestas por segmentos óseos unidos por tejido fibroso que limitan mucho los movimientos, no tienen cavidad articular, la mayoría son temporales y poseen un medio de unión fibroso. Los géneros de estas articulaciones son la sutura, la sindesmosis, la membrana interósea y la gonfosis. Las articulaciones cartilaginosas, antes llamada anfiartrosis, son articulaciones con poco movimiento o semimóviles. Estas articulaciones están unidas por un cartílago, fibrocartilaginoso o hialino, o una combinación de ambos. Encontramos como géneros de este tipo de articulaciones la sincondrosis, el cartílago epifisiario y la sínfisis. Finalmente, tenemos las articulaciones sinoviales o diartrosis, que son muy móviles. Estas articulaciones se caracterizan por tener características en común, como por ejemplo una cavidad articular, una membrana sinovial, etcétera, que lo vamos a ver en un rato. Los géneros de estas articulaciones son 6. Articulación sinovial plana, cilíndrica, condilia, en silla de montar y esferoidea. Acá tenemos en este cuadro algunos ejemplos de los tres tipos de articulaciones. La sutura, cada tipo de sutura con su ejemplo, que lo vamos a desarrollar a lo largo de la cursada.
Habíamos hablado de la sinostosis, que era una soldadura ósea entre los huesos que son completamente inmóviles. Esto ocurre en algunos huesos del cráneo, en donde las suturas con los años se osifican. Esto ocurre también con las vértebras sacras, que terminan osificándose formando un único hueso. Las articulaciones fibrosas, antiguamente llamadas sin artrosis, son articulaciones con poco movimiento y, como habíamos dicho, tenemos la sin fibrosis, donde encontramos las suturas. Tenemos diferentes tipos de sutura, como la sutura dentada, la sutura escamosa, la sutura plana o armónica, la esquindilesis, y otro género que tenemos es la sindesmosis, que está unida por fibras elásticas, ¿sí? Como por ejemplo la articulación entre la clavícula y el acromion. Por último tenemos la gonfosis, que es la unión entre el alvéolo dentario y el diente. Ejemplos de sinfibrosis y de suturas entre los huesos del cráneo. El ejemplo que les mencioné anteriormente de la sindesmosis, estos cartílagos que unen la clavícula con el acromion, que es una porción de la escápula, y la gonfosis en los alvéolos dentarios y las piezas dentales. Seguidamente tenemos las articulaciones cartilaginosas, que son articulaciones semimóviles, y los géneros de estas articulaciones son los siguientes. Sincondrosis son articulaciones que tienen cartílago hialino, que une diferentes huesos. La sínfisis, que tienen un fibrocartílago interpuesto entre dos superficies articulares. Y también incluimos el cartílago epifisario, cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis de los huesos largos. Las diartrosis, o móviles, o muy móviles, o sinoviales, tienen algunas características en común. Tienen superficies articulares, una cápsula articular que las rodea, ligamentos pasivos, que son los ligamentos propiamente dicho que conocemos, los ligamentos activos, que son los tendones que atraviesan esa articulación y que la contienen, una membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago hialino en las superficies articulares, y algunas pueden tener algún medio de adaptación como un fibrocartílago, un menisco, un disco articular o un rodete. De esta manera tenemos los 6 géneros que habíamos mencionado, que son las esferoideas, antes llamadas enartrosis, las trocleares o shinglimo, las condilias o biaxiales, las sellares o en silla de montar o encaje recíproco, las planas o artrodias y las trocoides. Acá tenemos ejemplos de cada una de ellas, articulaciones planas, por ejemplo las intercarpianas, articulaciones trocoides, también llamadas en pivot, como por ejemplo la radiocubital superior, las articulaciones trocleares o en bisagra, como por ejemplo la cubitumeral. Otra articulación en encaje recíproco o en silla de montar o sellar, por ejemplo la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar. Las elipsoideas o condilias o condilartrosis, como por ejemplo las metacarpofalángicas. Y por último, las más móviles son las enartrosis o esferoideas, como por ejemplo la coxofemoral o escapulumeral. Acá tenemos entonces un resumen de los 6 géneros de articulaciones sinoviales. También podemos clasificar a las articulaciones sinoviales de acuerdo a la cantidad de ejes de movimiento que poseen. Articulaciones de un eje tenemos las trocoides y las trocleares. Articulaciones biaxiales tenemos las condilias y en encaje recíproco. Y las articulaciones con 3 ejes o multiaxiales son las esferoideas o enartrosis. Por último, la artrodia, que posee superficies planas, se deslizan una sobre la otra sin perder contacto. Algunos ejemplos de los movimientos que se pueden realizar
en estas articulaciones, como ser flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna y externa, flexión dorsal o plantar del pie. En algunos casos, la flexión dorsal se la menciona como flexión y la flexión plantar del pie como extensión, inclinación lateral, derecha o izquierda, y movimientos de deslizamiento. También tenemos movimientos más complejos que se irán desarrollando a lo largo de la cursada y sobre todo en biomecánica, como ser la circunducción, pronación, supinación, etc. Pasamos ahora a hablar sobre miología. La miología es la ciencia que estudia las formaciones anatómicas que pueden contraerse, es decir, disminuir su longitud bajo el influjo de un estímulo neural adecuado. La función obviamente es el movimiento, en muchos casos actúan como paredes activas y de protección. De esta manera, la miología, dijimos, una rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos y sus anexos, entonces tenemos que hablar del músculo. El músculo es un órgano, no es un tejido. Una cosa es el tejido muscular, otra cosa es el músculo. El músculo es un órgano que genera movimiento. Puede estar unido al esqueleto por medio de tejido conectivo, siendo así el responsable de la ejecución del movimiento corporal. Y tenemos diferentes tipos de músculos. Músculos lisos o viscerales, que son involuntarios, que su fibra es fusiforme, son de color pálido y tienen contracciones débiles y sostenidas. Habitualmente están inervados por el sistema nervioso autónomo. Otro tipo de tejido es el músculo estriado cardíaco, en donde sus fibras tienen estrías cruzadas y están dispuestos en masas irregulares. También tienen contracción involuntaria, tienen una fibra muscular fusiforme, son de color rojo. Su célula o fibra muscular es multinucleada y son los responsables de componer el miocardio. Por último, los músculos esqueléticos estriados. Estos músculos son voluntarios, también tienen fibras multinucleares de forma fusiforme de color rojo, tienen estrías transversales y regidas por el sistema nervioso somático voluntario. Dijimos que el músculo es un órgano, entonces, además del tejido muscular, encontramos los anexos. Los anexos que integran este músculo son los tendones, las fascias, aponeurosis y el resto del tejido conectivo, vasos arteriales, venosos y linfáticos y nervios. De esta manera, cuando describimos un músculo, hablamos de un vientre o cuerpo muscular. Muchos de estos músculos en sus extremos poseen tendones o aponeurosis. Estos tendones se insertan en los huesos formando palancas. El tejido conectivo que lo forma está compuesto de adentro hacia afuera por el endomicio, perimicio, epimicio y por las fascias y aponeurosis propias de cada grupo muscular. Está formado por fibras contráctiles, husos musculares, células satélites. Más adelante vamos a hablar sobre la configuración externa del músculo y cómo se clasifica de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su función. Un repaso rápido de histología del tejido muscular. El tejido muscular está formado por fibras musculares envueltas de tejido conectivo y de vasos y nervios. Cada grupo de fibra muscular forma un fascículo y el conjunto de fascículos forma el músculo. Cada fascículo está envuelto por el perimicio y el conjunto de fascículos envuelto por el epimicio. Esta es la unidad estructural y funcional del músculo, que es el sarcómero, con sus miofibrillas o proteínas contráctiles, que esto se verá más en detalle en histología y en fisiología.
Los anexos musculares, estamos hablando de la vascularización, la inervación, los tendones, todo el tejido conectivo que estuvimos hablando, vainas sinoviales y bolsas serosas. Respecto a la vascularización, tenemos que saber cuáles son las arterias que le van a dar la nutrición a este órgano y cuáles son las venas que van a retirar los productos de desecho de su metabolismo. También cuáles son los vasos linfáticos que van a retirar los desechos y van a colaborar con el sistema inmunológico. No podemos dejar de mencionar la importancia que tiene la inervación en los músculos, ya que de la inervación depende su funcionamiento, de su acción. De esta manera tenemos que entender que está formado por fibras mielínicas, que un axón, una fibra, puede inervar entre 150 y 300 fibras musculares, a esto lo vamos a llamar unidad motora, y el punto de contacto, en donde esa terminal del axón hace contacto con la membrana de la fibra muscular, se denomina placa motora. El uso neuromuscular son receptores propioceptivos que se encuentran entre las fibras musculares y que van sensando el nivel de tensión que tiene ese músculo, y el órgano tendinoso de Golgi se encuentra en la unión miotendinosa. También sensan y mandan información al sistema nervioso sobre el grado de tensión que tiene ese tendón. Por último, tenemos que conocer cuál es la inervación sensitiva. Respecto a los tendones, podemos decir que es una estructura muy fuerte, blanquecina, nacarada, de forma variable, mediante la cual los músculos se insertan sobre la superficie ósea. Son muy resistentes e prácticamente inextensibles. Están compuestos por las capas de tejido conectivo que conforman todo el músculo, el endomicio, el perimicio, el epimicio. Se continúa de tendón a tendón a lo largo de todo el vientre muscular. Por último tenemos las envolturas más superficiales del músculo, que son las aponeurosis o fascias, y encontramos las fascias de contención y las fascias de inserción. También encontramos como anexos al sistema muscular vainas fibrosas y vainas sinoviales. Estas vainas sirven a modo de puente o de túnel para permitir el deslizamiento de los tendones sobre diferentes articulaciones. Las bolsas serosas se encuentran habitualmente entre dos músculos o entre un músculo y una superficie ósea. Y en este ejemplo, en este cuadro, tenemos cómo podemos clasificar o denominar los músculos de acuerdo a su forma, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al número de vientres que tiene, de acuerdo a la posición, a la profundidad, a las inserciones o a la acción. A medida que vamos avanzando sobre el estudio de la anatomía, vamos a ver muchos músculos cuyo nombre nos da referencia, por ejemplo, de la posición o bien de la acción. Algunos ejemplos de las formas musculares que lo vamos a ir desarrollando durante la cursada. Más ejemplos de los tipos de formas musculares. De esta manera tenemos músculos penados o bipenados o multipenados, músculos con dos vientres musculares y un tendón intermedio, músculos fusiformes, músculos con rafes tendinosos intermedios, como puede ser el recto abdominal, etc. Por último, y finalizando esta clase de generalidades de anatomía, vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Las arterias son aquellos vasos que salen del corazón y van a llevar la sangre, en términos generales, sangre oxigenada con nutrientes a la mayoría del cuerpo.
tienen una estructura, una pared con capa muscular que es la responsable, entre otras cosas, de regular la presión arterial y regular los territorios de irrigación. Por otro lado, las venas, que son aquellas estructuras vasculares que vuelven al corazón, tienen una capa muscular mucho más fina y la presencia de válvulas, que son las que permiten que no haya flujo retrógrado, sobre todo en los miembros inferiores. Otros vasos muy importantes lo componen los vasos linfáticos, que son los responsables de llevar el remanente de líquido que queda en el intercambio de nutrientes que ocurre en los tejidos, y también son parte importante del sistema inmunitario. Para finalizar, el sistema nervioso es un sistema de conducción eléctrica, es un sistema de regulación, es un sistema de control de todas las funciones del cuerpo, que lo vamos a desarrollar la segunda mitad del año. Muchas gracias.